Dicho esto, a nombre del colectivo Justicia Jalisco y de nuestro coordinador general, el maestro Víctor Sánchez, les damos la más cordial bienvenida. Para quien no ha escuchado hablar de nuestro colectivo, brevemente les voy a decir que somos una comunidad comprometida con la justicia, la transparencia y la participación ciudadana en Jalisco. Creemos firmemente que las decisiones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, deben estar en manos de los mejores perfiles y por ello apostamos a la capacitación y preparación constante. Así que como parte de esta misión surge este ciclo de talleres y conferencias que se ha venido otorgando y que pues se irá prolongando conforme vaya siendo solicitado, con el fin de cumplir con nuestro fin pues como colectivo. Aprovecho también este espacio eh, para dar un agradecimiento y un reconocimiento por su invaluable apoyo a la red de gestores de paz y al colectivo, que dicho sea de paso, coordina el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco también, y a la asociación AVIS, Asociación Civil. También quisiera aprovechar para invitarlos a seguir a la página del colectivo en Facebook, que nos encuentran así como Colectivo Justicia Jalisco. Si ustedes buscan en Facebook, van a encontrar nuestro perfil. Es el que algunos que se unieron por el grupo de WhatsApp, es el mismo perfil que tiene la página de Facebook, el que tiene el grupo de WhatsApp. Es una diosa de la justicia en un círculo. Así es que también los invitamos a que se unan, que nos recomienden y pues que también aprovechen lo que se comparte ahí. Y hablando del grupo de WhatsApp, también nos invitamos a quienes ya se unieron a este grupo que si es su voluntad permanezcan en él porque a través de este se estarán bajando y compartiendo actividades y algunas otras conferencias pues que serán más adelante por parte del colectivo. Y ahora sí, sin más preámbulo, dando paso a lo que hoy nos convoca aquí, nos honra presentar la conferencia titulada Acuerdo reparatorio en el sistema procesal penal de juicio oral y su procedibilidad. Para abordar este tema contamos con un especialista con una amplia trayectoria de más de 20 años en la hoy Fiscalía del Estado de Jalisco, donde se desempeñó como actuario, agente del Ministerio Público, fue coordinador de ministerios públicos, fue director de la visitaduría y culminó su paso por esta institución con el cargo de delegado regional. Y el día de hoy se desempeña como abogado litigante. Su sólida experiencia en el sistema penal acusatorio y desarrollo de audiencias procesales de todo tipo le complementa con una destacada labor docente desde el 2014, donde capacita a operadores jurídicos a nivel nacional. Así que me voy a permitir cederle el uso de la voz a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Luis David Morales Mesa. Adelante, maestro Luis David. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias por la presentación. Gracias, amigas, a todas y a todos por este tiempo que le van a dedicar para, espero, fortalecer el conocimiento de ustedes en esta materia o en los famosos acuerdos reparatorios. Veo aquí en el auditorio gente que han sido mis alumnos, veo gente conocida y les agradezco mucho la confianza que me tienen y también este tema que les voy a comentar o vamos a platicar va enfocado, mm, no tanto me voy a centrar en hablar lo que es una mediación, lo que hace un facilitador, quiero ser más objetivo y les prometo no aburrirlos y ahorita lo van a ver, quiero ser más objetivo para los operadores de este sistema, para que puedan darse cuenta de las técnicas que existen en algo tan sencillo como es el acuerdo reparatorio, como lo es el que no solo basta con que una persona, un imputado, un ofendido, una víctima vaya a métodos alternos de la fiscalía o a un instituto de justicia alternativa o a cualquier parte del estado o en el mismo país que vayan a mediar o a tratar de solucionar su conflicto, que ustedes como abogados operadores de este nuevo sistema, ya sean asesores jurídicos o ya sean defensores o sean ministerios públicos, estén conscientes de lo que dice la ley y lo que estamos haciendo. Vamos a ver si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto y vamos a fortalecer un poquito lo que marca la ley
a ver si cuando vamos realmente a hacer un acuerdo reparatorio, sabemos lo que dice la ley y lo que estamos haciendo. Les pedí en el WhatsApp, en el chat, que tuvieran a la mano, más que nada, un lápiz o pluma para que tuvieran en cuenta. Vamos a hacer un ejercicio. Déjenlo, busco aquí para compartir nada más. A ver. Si tienen alguna duda, alguna pregunta durante el transcurso de lo que estamos haciendo, por favor, con confianza, díganmela, interrúmpanme, no hay ningún problema, porque a veces las dudas surgen y luego si no se permite, pues después se nos van. Déjenme poner aquí. Voy a dejar de compartir y luego voy a compartir. A ver ahí, no sé si tengan a la vista el artículo 18, más que nada, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos y Solución de Controversias. ¿Sí lo tienen en la pantalla? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a hacer, ahorita que estamos todos frescos, vamos a hacer un ejercicio. Tomen por favor su lápiz, su pluma, su papel, porque estoy casi seguro que en cualquier parte del país y aquí en Jalisco hemos escuchado hablar de la famosa prescripción. Y la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos nos dice, el artículo 18, suspensión de la prescripción. El término de la prescripción de la acción penal se suspenderá durante la sustanciación de los mecanismos alternativos a partir de la primera sesión del mecanismo alternativo y hasta que se actualice alguna de las causales de conclusión, salvo que ésta produzca la extinción de la acción penal. ¿Quién no ha escuchado esta famosa suspensión de la prescripción? Pero les pregunto, ¿ustedes están conscientes como operadores de este nuevo sistema, que ya no está el nuevo, de este sistema penal, cuando van a llevar a su cliente, ya si sean asesores jurídicos o sean defensores, si realmente se suspende la prescripción o si realmente el delito, la acción penal ya está prescrita por ese delito que lo están llevando? Quisiera que alguien me contestara, por favor, nomás para confirmar. ¿Cuál es la pregunta, maestro? Disculpe. Sí, la pregunta es si ustedes, cuando han participado en una mediación con su cliente, ya sean asesores jurídicos o sean defensores, conocían este artículo, el artículo 18, suspensión de la prescripción. Este artículo viene en la Ley Nacional de Mecanismos Alternos y Solución de Conflictos. No, profe, yo A no. ver si, sí, por favor, me gustaría que participáramos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, Hola. de hecho, este artículo 18 que se Sí, suspende lo conozco desde los asuntos laborales. En lo laboral ok. también sucede, nada más que aquí incluso se detiene el término para presentar demanda, para que empiece a correr el término de la demanda. Y en Ujú, medios alternos, ya estando en audiencia inicial, me han diferido en una audiencia inicial me han diferido para enviarnos a métodos ujú. alternos y yo ya lo conozco e incluso le hacen saber a mi representado que este tiempo se detiene. Le explican ahora sí que sus palabras que se detiene y posteriormente se va a reanudar el término a partir de que ellos regresen la carpeta al juzgado. ¿Por qué delito, Lic? Maltrato infantil. Ok. Y Bueno, abandono hay de que hecho, ahorita. no, perdón, me tocó, no, me tocó en el abandono de personas. Fue por abandono de personas. Abandono de personas. Sí, Bien, quiero entenderle que a usted en el abandono de personas la citaron para una audiencia inicial y luego, sin que iniciara la audiencia inicial, la mandaron a mecanismos alternos, ¿correcto? correcto, así es. Yo les pregunto,
es muy cómodo esto, mucho, muy cómodo para todos, cuando queremos realmente buscar un arreglo, un acuerdo entre las partes. Pero la pregunta que les hago como operadores de este nuevo sistema y abogadas y abogados que somos, ¿es legal? ¿Es legal? Yo pregunto, ¿es legítimo? ¿Es legal? ¿Está permitido por la ley? ¿O lo hacemos por comodidad? Sí me gustaría que me dijeran. Si me dicen que es legal, que me digan por qué. Si me dicen que es ilegal, también por qué, por favor. ¿Quién quiere participar? Bueno, según mi perspectiva, sí es legal, Ajá, porque atendiendo primeramente a la carga de trabajo en los juzgados y los tribunales, es que precisamente para evitar toda esa carga de trabajo es que tratan de llegar antes a una mediación, a una solución, antes de judicializar o antes de llevarlo a juicio. ajá. Bueno, antes de judicializar, sí, el MP lo puede enviar, pero aquí me queda clara la respuesta, Lick. Le agradezco que ahorita vamos a tomar ese tema, ¿eh? Les estoy preguntando para darme una idea de lo que les voy a proyectar, de las necesidades que creo que van a surgir en esta clase o en esta charla, y espero poderles aclarar muchas dudas o técnicas que existen y que no las estamos aplicando. Lick Yazari Salazar levantó la mano. Sí, buenas tardes. Aquí creo yo Adelante. que tendría que ver la postura de quién no para ver si es válido o no. Porque, por ejemplo, Ajá. a quien se le presume imputado, porque todavía no se ha desahogado la audiencia inicial, todavía no se le ha imputado como tal el delito, simplemente se especula, pudiera sentirse muchas veces que llega a una mesa en la que en muchas de las ocasiones dice, oye, pero los hechos no fueron así, o ya viste esta otra cosa, o sea que quizás en una audiencia ni siquiera hubiera sido imputable, entonces dice, ¿por qué me estás pidiendo que haga una reparación del daño de hechos que ni siquiera ocurrieron o Ujú, no como son narrados? Hay un criterio, por ejemplo, ujú, en la zona en la que yo estoy, hay 3 jueces en el juzgado de control, y el criterio de uno ujú, es, yo no voy a derivar a mecanismos alternativos hasta que no estemos en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí tenemos una persona ya imputable y entonces a ujú. su criterio es hasta en esa etapa, cosa que muchos otros lo hacen desde, como decían, suspenden la etapa, la audiencia inicial y lo derivan a mecanismo alternativo, pero ahí muchas veces la persona se puede sentir pues que ni siquiera ha sido imputado y que por qué tendría que estar haciendo una reparación del daño. Perfecto. No es hasta la etapa intermedia, es de una vez vinculado a proceso, nomás para abundar un poquito en su Sí, comentario, perdón. Lick, le Ajá, agradezco. sí. Muchas gracias. Miren, excelente, excelente. Esto, a ver, licenciado, o aquí aparece honor, DNP, a ver, adelante. Ah, Lick, quien levantó la mano, adelante, por favor. ¿Fue accidental? Bueno, va. Miren, vamos ahorita que estamos frescos, vamos a hacer cuando nos toque llevar a un imputado, a un investigado, como le llaman en cualquier parte de la República, indiciado, inculpado, imputado, es la misma persona que se le está atribuyendo la comisión de un hecho con apariencia de delito. Ahora con este nuevo sistema así se conoce. Mm, lo llevan ustedes a una mediación con un facilitador en alguna de las fiscalías de aquí del país o aquí en el estado de Jalisco, o lo llevan a un área de mecanismos alternos gubernamental. Y ustedes deben de saber que cuando se suspende la prescripción de la acción penal, cuándo se suspende, en qué momento. Muchos me dicen, se suspende desde el momento en el que me invitan, se suspende desde el momento en el que acudo, pero no acudió la otra parte. No. Aquí lo que quiero precisarles es lo que dice el artículo 18 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos. Dice, la suspensión de la prescripción
se suspenderá durante la sustanciación de los mecanismos alternos. Y luego dice aquí, a partir de la primera sesión del mecanismo alternativo. ¿Qué quiere decir esto? A partir de que las dos personas sesionaron, se sentaron ante el facilitador. Desde ahí, desde que ya están las pláticas o la voluntad para querer mediar, desde ahí se suspende la prescripción. No se suspende desde el momento en el que ya llega, ahorita le doy el uso de la voz al licenciado Max, no se suspende desde el momento en el que llega al área de mecanismos alternos. Se suspende desde que se sientan las personas en la primera sesión. Adelante, Lic Max. Buenas tardes para todos, maestro y las compañeros, compañeras. ¿Se refiere usted al momento en que firman la aceptación de someterse a métodos? Porque me ha tocado que llega uno y firma un aviso de confidencialidad, un aviso de privacidad y firma uno el consentimiento para someterse a los métodos. ¿Sería esa la opción? A partir de ahí. Sí, desde que ya están sentados, sí, Lee, correcto. Desde que ya están sentadas las dos partes, nada de que fue uno y el otro no. No, no se suspende la prescripción. Desde que ya están sentados para sesionar, y claro, el trámite es hacerles el aviso de confidencialidad, la voluntariedad y empezar a comenzar con lo que hace el facilitador, que es tratar de explicarles por qué están ahí y tratar de mediar el conflicto. Pero sí, Lic, es desde el momento en el que se genera ese trámite, ese documento donde ya están sesionando para platicar. Desde ahí se suspende la prescripción. Bien, ojo con esto. Ustedes van a decir, bueno, se suspende la prescripción, pero ¿saben sacar la prescripción de la acción penal? No estoy hablando de la prescripción del ejercicio de la acción penal. Ese le compete también al MP, el ejercicio de la acción penal. La prescripción de la acción penal le compete al Ministerio Público y al juzgador. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué término le opera al juzgador y qué término le opera al MP. Para cuando ustedes vayan a mediar por un delito de amenazas, aquí en el estado de Jalisco son de querella, ahorita también vamos a ver cuáles delitos son mediables o de acuerdo reparatorio. El delito de amenazas es de querella aquí en Jalisco. Cuando ustedes lleven a mediar a una persona, ustedes estén conscientes si está prescrito o no. Y si se va a suspender, sepan cuánto tiempo ha transcurrido desde que se cometió el delito a la fecha en que empezaron a sesionar, para que de ahí ustedes tengan en cuenta el término, cuándo se suspende y cuántos días después de que se reanuda comienza a correr de nuevo la prescripción. Vamos a sacar la prescripción que nos marca aquí en el estado de Jalisco. Dejen, Pues ya no lo hago. mándenme. Ya hace mucho. Yo no sé por qué no puedo mantener una pinche pareja estable que... Ay, a ver si apagan el micrófono, por favor, ahí quien me esté hablando. A ver. No sé si tengan en la pantalla el artículo 92 del Código Penal del Estado de Jalisco. Sí, sí se ve. Bien, bien, ojo. En cualquier parte de la República, yo participo dando clases también vía internet en todo el país. Y me ha tocado también interactuar con muchos criterios. Afortunadamente el código es nacional, la Constitución pues ni se diga. Los códigos penales, tanto federal como estatal, traen su propia prescripción. En cualquier parte de la República lo aplican de manera diferente. Pero lo importante aquí que ustedes deben de conocer es cómo sacar las fracciones, cómo fraccionar los días, los meses y los años. Les ruego tengan a su mano ya listos para anotar, porque aquí vamos a hacer un ejercicio con la fórmula que contamos aquí en el estado de Jalisco, que es el artículo 92 nos dice, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito. Bien, vamos a ver un delito de amenazas.
que es mediable aquí en el artículo 189 del Código Penal. Ahorita lo pongo para que lo para que veamos la penalidad. Bueno, dice aquí, el término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponde al delito, aumentada en una cuarta parte más de ese término. Y luego ya viene que si solo mereciere multa, destitución o suspensión de derechos, la prescripción se consumará en un término de un año. Bien, vamos a hacer las anotaciones. Primero, la ley nos dice que el término medio aritmético, ¿de qué delito vamos a ver? De amenazas, artículo 189. Voy a poner ese artículo. Deje de compartir, aquí está. Vamos a buscar el 189. Aquí está el 189. No sé si lo tengan en la pantalla. Sí, bien. Comete el 188, perdón. Amenazas, me equivoqué. 188, me fallé por uno. 188. Se impondrá, ¿qué tal que si a su cliente lo citaron para mediar o llevar un acuerdo reparatorio por este delito de amenazas? Ustedes tienen que estar conscientes cuál es el término de la prescripción aquí en el estado de Jalisco. Nos dice, se impondrá, anótenle por favor. Vamos a sacar primero el término medio aritmético de la prescripción de la acción penal. Este término que yo les voy a comentar ahorita, nada más le corre al Ministerio Público. Ahorita les voy a decir al juzgador qué término le corre. El 188 nos dice de 15 días a un año de prisión. Anótenle ahí, por favor, 15 días a un año. Bien, para que no batallen, van a hacer lo siguiente. Van a transformar el año a días. Siempre transformen, cuando tengan que sacar estas fórmulas, siempre transformen, si tienen meses, años o días, siempre transfórmelo cuando exista el uno menor, por ejemplo, en este caso, para mí el menor es el día, que el año. Si existen los días, pónganle, transfórmenle el año a días. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, bien. Sí. 360. Ok, ya transformaron el año a 365 días. Ahora, el término medio aritmético se toma de la siguiente forma. Se suma los días, que son los 15 días, más 365. Súmenlo, por favor. Da igual a 380 días. Me van corrigiendo si me equivoco, ¿va? Porfa. Son 380 días. Aquí lo que sacamos es la suma de la pena mínima con la pena máxima. Ahora vamos a sacar el término medio aritmético. 190. Dividan 380 entre 2. ¿Cuánto arroja? 190 días. 190 días. Ese es el término medio aritmético que nos marca el artículo 92 del Código Penal aquí en Jalisco. Y aquí está más complicado que en otros estados, ¿eh? En otros estados nada más es el puro término medio aritmético y párenle de contar. Pero nos hacemos bolas cuando vienen días, meses y años. Es decimos, bueno, pues ¿cuánto es? ¿Cuánto corresponde? Ahorita yo les voy a ayudar, a los que no lo sepan, les voy a ayudar a ir transformando los días a meses y los meses a años o viceversa. Ok, tenemos el término medio aritmético que es de 190 días. La ley nos dice que a este término medio aritmético
se le extrae una cuarta parte. ¿Qué vamos a hacer? Hay que fraccionar el 190 entre 4. ¿Cuánto es? 7.5. No, 47, ¿verdad, Lick? Exacta, 47.5, ¿no? Ajá. Ese es la cuarta parte del término medio aritmético. Ya le extrajimos un cuarto, pero la ley nos dice, súmale esa cuarta parte al término medio aritmético. Sumen 190 más 47.5. ¿Cuánto es? 237.5. Días, Y ¿correcto? Estamos trabajando en días, todo en días. Tenemos 237.5 días. Ok, ahora vamos a transformarlo a meses. ¿Por qué a meses? Porque no alcanzó a ser un año. Un año tiene 365 días. Aquí son 237.5 días. Vamos a transformarlo a meses. Anótenle ahí, por favor. Cuando tengamos que transformar de días a meses o incluso a años, es decir, de menor a mayor, días, meses o años, quiero transformar los días a meses o quiero transformar los meses a años, siempre lo van a dividir. Siempre se va a dividir por la cantidad que querramos transformar, como por ejemplo, si hablamos de meses, pues vamos a decir 12 meses. O, perdón, si hablamos de años, sabemos que un año tiene 12 meses. Si hablamos de días, vamos a transformarlo por la cantidad de días, que esa cantidad es 30.416667. Y ahorita lo sacamos con exactitud. Bueno, si aquí tenemos días, lo vamos a transformar a meses. Lo tenemos que dividir entre 30 porque vamos a transformar estos días a meses. ¿Y cuántos días tiene un mes? Si ustedes dividen 365 días entre 12, les va a arrojar 30.41 y luego son 4 veces el 6 y un 7. Divídanlo, por favor, de 237.5 días entre 30.41, 66667. ¿Cuánto arrojó? 7.81. 7.81, ¿qué? Meses. 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 El 7 ya es un mes, pero el punto 81 no son punto 81 días, son punto 81, es la fracción de alguien que quiso llegar a ser un mes, pero no le alcanzó. Si no, el 7 se hubiera convertido en 8, ¿correcto? Entonces el punto 81 es la fracción de un entero, pero que estamos hablando en meses. Ahora vamos a regresarnos. Esos meses los queremos transformar a días, al revés ahora. Si cuando transformamos días a meses, dividimos, cuando tengamos que hacer de meses a días, multiplicamos. No sé si voy muy rápido o me detengo un poquito más calmadito. ¿Vamos bien? Va bien. Bueno, hasta ahorita lo he entendido yo por lo menos. Ok, ok. Tiene su chiste esto, pero realmente es práctico. Tenemos que saber matemáticas porque a veces hay que saber distribuir hasta el dinero y hay que saber matemáticas para no salirle poniendo a veces con las cuentas. Bien, ya tenemos 7 meses. Estamos viendo la prescripción del delito de amenazas. Ya tenemos 7 meses, ya tenemos un entero. Ahora vamos a transformar el punto 81 meses a días. Multipliquen, por favor, tomen en cuenta el punto. Punto 81 por 30.41
24.33 días. Chuy, si me puedes ayudar a ingresar, creo que están pidiendo, no sé si tú puedas, 24.6375 días. Todo esto son días, ¿correcto? Entonces ya tenemos otro entero, que es el 24. ¿Quieren sacar la fracción de unas horas que no alcanzaron a ser días? Multipliquen el 63.75 por ¿cuántas horas tiene un día? 24. Ahí les va a arrojar cuántas horas. 1530 horas. No, 15.3. Sí, es que Olvida el multipliquen el tiempo. punto, Serían 15 punto, horas con 30 minutos. No, 15 horas ajá, con 20 minutos. ok. 15.3 me arrojó a mí. 7 15.30. meses, 7 meses, 24 días, 15 horas. Esa es la prescripción de la acción penal para el delito en específico de amenazas. ¿Y desde cuándo empieza a correr? Si el delito es instantáneo, desde el momento en que se cometió el delito. Si es continuado, desde el último acto de ejecución. Y si es permanente, desde el momento en que cesaron los efectos del delito. No sé si queda claro. ¿Queda claro, amigas y amigos? ¿O voy muy rápido? ¿Podría repetir lo último que mencionó, por favor, respecto de cuándo es que comienza la prescripción? Cuando se trata de un Muy delito bien. continuado y uno permanente, por favor. Mm, Sí, con mucho gusto. Miren, la prescripción ustedes la van a contar. Dice el artículo 92, 93, 94, dice, del Código Penal de aquí de Jalisco, que la prescripción comenzará a surtir efectos desde el día en que se cometió el delito, si fuera instantáneo. ¿Cuáles son los delitos instantáneos? Bueno, pues todos aquellos que se consuman al momento de la comisión del hecho. Lesiones, lesiones y amenazas, homicidio, robo, violación, todos son delitos que se consuman al momento de la comisión del hecho. Son instantáneos. Un delito continuado. La prescripción comienza a contarse desde el último acto de ejecución. ¿Cuál es el delito continuado? Aquellos que, por ejemplo, dice aquí nuestra legislación estatal, aquí en Jalisco nos dice que el delito continuado es aquel que el mismo activo comete el mismo delito al mismo pasivo, es decir, en reiteradas ocasiones, pero cesan los efectos. Un robo hormiga, los famosos robos hormiga donde un empleado de X ferretería un día se roba unas pinzas, al siguiente día un desarmador, al siguiente día una llave Stilson. Ese es un delito de robo continuado. Y muchos nos diremos, bueno, ¿y la prescripción desde cuándo empieza a contar? Aunque es instantáneo el robo, pero como es de manera continuada, entonces el legislador aquí en Jalisco dijo, la prescripción comienza desde el último robo que cometió. Desde ahí comienza la prescripción. Vamos bien hasta ahí, espero, ok. Y el delito permanente, ¿cuál es el delito permanente? Primero la ley dice, la prescripción de la acción penal comenzará a correr en un delito permanente desde que cesó los efectos del delito. Por ejemplo, un delito permanente es la portación de arma de fuego, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, la posesión de narcóticos. Todos esos son delitos permanentes y la legislación nos dice que un delito permanente es cuando el activo está cometiendo el delito en todo momento está cometiendo el delito. Entonces, ahí, cuando cesan los efectos, que el secuestrado lo dejaron libre, al privado de la libertad lo dejaron libre, que el que portaba el arma, pues la soltó y lo detuvieron. Pues desde el momento en que soltó el arma,
Y el de drogas también, desde que cesó sus efectos, desde ahí comienza a correr la prescripción. No sé si fui claro o alguna duda o pregunta, por favor. No, ahora sí me quedó muy claro. Muchas gracias. Muy bien, continuemos. Perdón, me surge a mí una Delito, duda. Perdón. a ver, sí, sí. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, ya con la prescripción se hace la derivación a un mecanismo alternativo? ¿Se tendría que A desahogar? eso voy, a Ah, ok, eso voy, a ok. eso voy. Muchos en otras clases me han dicho, oye maestro, pero el 17 constitucional es el párrafo quinto del 17 constitucional, cuya reforma fue el 15 de septiembre del 2017, donde el legislador a nivel nacional quiere que se solucionen los conflictos. Sí, pero yo le digo a mis alumnos o las personas que me hacen el favor de escucharme, les digo, sí, pero el 17 constitucional dice, todo está bien, privilegiar el mecanismo alterno, pero ¿qué crees? Te pone un candado ese constituyente y te dice, siempre y proceso, la igualdad entre las partes y los derechos humanos. Yo creo que el debido proceso previsto en el 14 constitucional, el artículo primero constitucional nos habla de la igualdad entre las partes y los derechos humanos. Yo creo que si nosotros como operadores de este nuevo sistema llevamos a nuestro cliente en materia penal a mediar, a solucionar un conflicto con un delito o con la prescripción de la acción penal ya prescrita y lo llevamos a mediar ante un ministerio público o ante, sí, ante un ministerio público y que el MP nos manda a mediar y ni siquiera somos o tenemos la atención como abogados representantes del imputado o de la víctima, no nos tomamos el tiempo de sacar el término medio aritmético más la cuarta parte. Y no sabemos ni siquiera si lo estamos llevando y ya prescribió. Yo estoy seguro que con esta charla que estamos teniendo y con estas fórmulas, la próxima vez que lleven a mediar a su cliente, primero saquen la prescripción. Porque cuando somos citados en las fiscalías, el que tiene el sartén por el mango es la autoridad. Pero si nos damos cuenta que la autoridad ya no tiene facultades para eso, para ejercer la acción penal, entonces sí estamos ante una igualdad. Estamos viendo, estamos velando por los verdaderos derechos de nuestro representado. Y la pregunta que me hacían, oye, ¿y si ya está prescrito y nos vamos a mediar? Pues entonces hagan valer la prescripción al Ministerio Público, háganle ver a su cliente que la prescripción de la acción penal ya le prescribió a la autoridad y que aún así, si él quiere mediar, está en todo su derecho. Ahora sí, es voluntario, la mediación es voluntaria, pero no puede haber una presión o una preocupación en materia penal de que pueda pasar o trascender si no llegan a mediar. No sé si quedó la pregunta respondida, abogada, compañera. Sí, muchas gracias. Maestro, Bien, yo tengo una pregunta. adelante. Disculpe, en materia de reparación del daño, si ya hubo una sentencia, el delito se cometió 4 o 5 años atrás, ya hubo una sentencia, se va a los tribunales para apelación y todo, ahí no hay Ajá. una prescripción ya del delito, Mm, ya no hay No, ningún perdón, problema. nunca, no lo dejé terminar. Perdón, dígame, dígame. Ah, era eso, que Sí, si cuando había una sentencia ya y todo, ya no hay una prescripción para la reparación del daño, ya aunque pasen los años que pasen, no hay ningún problema ya. miren. Dentro de mi trayectoria que participé en Fiscalía, antes Procuraduría del Estado de Jalisco, fui Ministerio Público adscrito a los juzgados penales. ¿Qué criterio había cuando ya había sentencias y notificaban al Ministerio Público de la sentencia? La prescripción para la reparación del daño son de 5 años, Lick. Son de 5 años. ¿Contados a partir de cuándo? Anteriormente, en el sistema cuando eran averiguaciones previas, decían la prescripción de la reparación del daño son de 5 años y corren a partir del momento en el que notificaron al Ministerio Público. Entonces, conforme fue avanzando el derecho y los derechos humanos, el derecho de las víctimas, cambió ya ese criterio. ¿Cuándo comienza a
correr los 5 años para la prescripción, para la reparación del daño, a partir de que es notificado. ¿Quién creen? ¿A quién le ibas a La pagar? víctima. A La la víctima. víctima, al ofendido. Si no han notificado, Liga, en el caso que usted a lo mejor trae ahí en mente, si no han notificado a la víctima o al ofendido, no corre ninguna prescripción, Liga. No corre. Corre a partir del momento en que notifican al interesado. No basta que notifiquen al MP. No sé si fui claro, Liga. No entendí bien, maestro, disculpe. Vuelvo a repetir. Usted me preguntó sobre cuándo prescribe la reparación del daño, Lick, cuando ya hay un sentenciado. Sí, Sí, Lick, sí, sí. Para ir precisando la pregunta e irle contestando. no entiendo mucho. Casi es que como traigo lacto y estoy en aire, ¿cómo dice? En intemperie, no escucho mucho. Lo siento. Bueno, los demás, si escuchan bien, espero haya sido clara la respuesta. Yo al ratito, Lick Chuy, si gusta anotarme el teléfono del compañero y al ratito le echamos una llamadita para aclararle esa duda, para poder continuar. ¿Les parece? Soy Sariñana, maestro. Sí, bien, vamos. La prescripción, volvamos al tema de amenazas. 7 meses, 24 días, 15 horas. Ahora sí ustedes ya van a estar en condiciones de sacar la prescripción de ese delito. Vamos a sacar otro ejemplo de otro delito que no es mediable, pero es para que aprendan la fórmula de la prescripción. Vamos a ver el artículo 206 con relación al 207, fracción segunda, es el de lesiones. No sé si me siguen en la pantalla y si se ve que estoy moviéndole ahí. Bien, 206. Comete el delito de lesiones toda persona que por cualquier medio cause el menoscabo en la salud del otro. Al responsable del delito de lesiones, que no, en la fracción segunda, al responsable del delito de lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán, y nos vamos del 207 a la fracción segunda, de 3 meses a 2 años de prisión. Vamos a ver, vamos a sacar la prescripción de la acción penal de este delito. ¿Qué tenemos que hacer primero? Habíamos dicho, para sacar el término medio aritmético. ¿Quién me ayuda? Convertirlo a días. Bueno, miren, como no tenemos días, tenemos meses, ¿se acuerdan? De Ok, 3 meses a 2 años de prisión. Vamos a transformar el mayor al menor. Si tenemos 3 meses y tenemos 2 años, los 2 años hay que transformarlo a meses. Entonces vamos a poner 3 meses más, en vez de poner 2 años, transfórmelo a meses. ¿Cuántos meses tienen 2 años? 24. Vamos a sumar 3 más 24 para sacar el término medio aritmético. Recuerden, se suma la pena mínima. ¿Cuánto dio? 27. Vamos a sacar el término medio aritmético. 27 entre 2. ¿Quién me ayuda? 7 13.5. entre 2, 3.5. 13. 13.5. 13.5 es el término medio aritmético. Ahora, ¿qué sigue? Hay que extraerle la cuarta parte a ese 13.5. 13.5 entre 4. 3.375. Esa es la cuarta parte. Hay que sumarla al término medio aritmético. Se suma 13.5 más 3.375. ¿Cuánto dio? 16
26.875. Esa es la prescripción de la acción penal para el Ministerio Público. Pero estamos hablando de qué? De meses. Todos son meses, ¿correcto? 16.875 meses. Lo vamos a transformar todo eso ¿a qué? ¿Quién me ayuda? A días. No, porque Sería años. a años, acuérdense. Así es, porque pasando de 12 ya estamos hablando de años. Y hasta aquí son 16 meses. Pasó de 12 meses, entonces hay que transformarlo a años. Para transformarlo a años, recuerdan que les había dicho que si tenemos meses, lo queremos transformar a años, tenemos que, de meses a años, teníamos que multiplicar o dividir. ¿Quién me recuerda? Multiplicar. Cuando lo hago para que ustedes mismos se ejerciten, ¿eh? De menor a mayor Hay se que divide dividirlo entre siempre. 12. De menor a mayor se divide. Es menor un mes que un año, claro. Entonces, de menor a mayor, de meses a años, menor a mayor, divido siempre. Anótenle, anótenle. De menor a mayor, es decir, de meses a años, divido. Y cuando sea al revés, multiplicamos. Pero vamos a dividir 16.875 lo queremos transformar a años. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 16.875 entre 12. ¿Cuánto dio? 1.40.625. 1.40.625. ¿Qué creen? Ya tenemos un entero, ya tenemos un año. Ese 1 punto, después del punto ya son fracciones. El entero es el 1. Ya tenemos un año. Ahora, ¿qué creen? Tenemos que transformar el punto 40.625 ¿a qué? A meses. Sería un mes, ¿no? Sería un año, un mes, No, vamos a sacarlo bien, ¿no? miren, ahí le va, ahí le va. Punto 40.625, tomen en cuenta el punto 40.625, lo vamos a multiplicar porque estos son años y para transformar de años a meses se multiplica, ¿recuerdan? Híjole, acá le movimos. ¿Cuánto les dio? ¿Se multiplica por 12? Por 12, correcto. Te estoy viendo, José Sariñana. 4.875. 4.875. Ya tenemos otro entero. Meses. 4. Ya tenemos un año, 4 meses. Pero tenemos el punto 875 meses. Lo tenemos que transformar el punto 875 ¿a qué? Si son meses, ¿a qué lo tenemos que transformar? Horas. A A días. días, ¿correcto? Ahora hay que multiplicar, si queremos transformar de meses a días, dijimos que cuántos días tiene un mes, 30 punto 41, 4 veces el 6 y un 7. Multipliquen punto 875 por 30.41, 66667. 26.61458362.5. Ok, 26 días. ya tenemos un año, 4 meses, 26 días.
Esa es la prescripción de la acción penal para el delito de lesiones. Voy a decirles por qué y a ver si anotan esto que les voy a decir. Déjenme, ya me perdí. Aquí está. Anoten esta jurisprudencia, por favor. 168072. Jurisprudencia. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la acción penal? ¿En qué momento le cuenta al juez y en qué momento le cuenta al Ministerio Público? Si han escuchado el artículo 94 del Código Penal para el Estado de Jalisco que nos dice que ninguna prescripción podrá ser inferior a 3 años, 3 meses, pero lo que nunca nos dicen es que esta prescripción se interrumpe con la captura del indiciado, decía antes la ley, indiciado, ahora dice del imputado. Vamos a ver el artículo 90 y... Sí, adelante, Lic Leonel. Perdón, me perdí, maestro. Era punto 875 por 30, punto Ajá, 416667. Da un ajá, total de sí, 26.614. sí, correcto, 26 días. 26 días. Y de ahí para las horas. Pues ya multiplique el punto y la fracción por 24, porque un día tiene 24 horas y a ver cuánto le arroja. Ah, vale, muchas gracias. Sí, bien. Vamos a ver el artículo. Es rapidito esto, espero esté resultando interesante para ustedes si es que no lo sabían, pero les voy a dar una jurisprudencia que está desde el año 2007 y nadie le he visto que la aplique. En todo este tiempo que tengo, ya son casi 30 años en materia penal, muy poca gente la he visto que la aplique en las audiencias o que la reproduzca. Vamos a ver aquí el artículo 94 del Código Penal para el Estado de Jalisco. Quiero mover, a ver, aquí. Aquí está. Ya lo encontré, maestro. ¿Quiere que lo lea? Por favor, aquí ya lo tengo, 94. La prescripción de la acción penal nunca podrá ser inferior a 3 años, 3 meses. ¿Y qué creen? Nunca se han puesto a analizar esto y solo podrá interrumpirla la captura del imputado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes vayan ante una autoridad y pregunten cuándo prescribe la acción penal. Ustedes van a decir, oye, el delito de amenazas prescribe en 7 meses, dijimos, ¿no? 7 meses, 24 días, 15 horas. El delito de lesiones que acabamos de ver, en un año, 4 meses, 26 días. Pero la autoridad les va a decir, no, la prescripción de la acción penal prescribe no menor a 3 años, 3 meses. Y hasta ahí, ya no les dicen más. Pero no se ponen a los operadores a estudiar qué quiso decir el legislador aquí en el estado de Jalisco y al poner la palabra y solo podrá interrumpirla la captura del imputado. Yo pregunto a los que son operadores de este nuevo sistema, que conocen en materia penal, son litigantes, defensores, asesores, si un ministerio público que está apenas integrando la carpeta de investigación puede capturar al imputado y puede interrumpir su propia prescripción. ¿Me pueden contestar si un ministerio público puede, apenas integrando su carpeta, capturar a alguien?
No, porque apenas está haciendo la investigación correspondiente. Correcto. ¿Quién ordena la captura a través de una orden de aprehensión? Un juez de control. El juez penal. La ministra Olga Sánchez Cordero, en un problema que se suscitó desde el 2004 aquí en Jalisco, y es de aquí de Jalisco, les voy a poner compartir. Aquí está. Esta jurisprudencia, a ver si la ven, la tienen en pantalla. Esta jurisprudencia salió, recayó en un ejemplo, en un delito. En cualquier delito pudo haber recaído cuando corre la prescripción de la acción penal para el juez y cuando para el MP. Cayó en un hecho de tránsito. En la exposición de motivos de esta jurisprudencia aquí en el estado de Jalisco, la ministra Olga Sánchez Cordero de la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su exposición de motivos y aclaró. Les voy a leer lo que ella dijo. Fíjense bien. No importa el delito, porque muchos me dicen, no, Lick, es que este es de hechos de tránsito. A ver, la prescripción de la acción penal no está hecha para el delito de hechos de tránsito. En el artículo 82 de antes sí, pero la prescripción de la acción penal es para todos los delitos. Hay unos que son imprescriptibles, exceptuando eso, por supuesto. Pero los que sí prescriben, le toca a todos los delitos. Y la prescripción es genérica, no puede ser en particular para uno solo, tratándose de estos ejemplos. Miren, dice aquí, en el rubro, prescripción, no sé si ya notaron la jurisprudencia 168.072, materia penal, enero del 2009, de la primera sala. Prescripción de la acción penal tratándose de delitos culposos con motivo con el tráfico de vehículos. El término, déjenme muevo aquí la pantalla, el término de 6 meses contenido en el segundo párrafo del artículo 82 del Código Penal para el Estado de Jalisco opera únicamente en la averiguación previa, o sea, antes, y se interrumpe con el ejercicio de la acción penal. Vamos a ver. Si se atiende a dicho precepto, la exposición, les comento poquito porque aquí en Jalisco la prescripción de la acción penal es de 6 meses cuando hay hechos de tránsito, siempre y cuando se queden en el lugar de los hechos, cuando todavía el daño en las cosas era un delito en hechos de tránsito. Dice aquí, la exposición de motivos que originó su reforma publicada en el periódico oficial de la entidad del 12 de junio del 2003 y las etapas que integran el procedimiento penal en el Estado de Jalisco, se advierte que el término para que opere la prescripción de la acción penal se interrumpe con la consignación de la averiguación ante la autoridad jurisdiccional, aún sin detenido. Toda vez que si en este momento el Ministerio Público ejercita inicialmente la acción, no es dable afirmar que su derecho prescribe mientras lo ejerce. Pues la prescripción se actualiza ante su inactividad. Esto es, al consignar la averiguación previa, el agente del Ministerio Público realiza actos tendientes a cumplir con su función y ello no puede considerarse como inactividad. Ahora sí viene lo bueno. Por otra parte, el artículo 85, no sé si lo tengan a la vista lo que dice el artículo 85 del Código Penal de antes. ¿Sí lo leen? ¿Sí lo tienen a la vista? Sí se ve. Dice, la prescripción de la acción penal es lo mismo que dice hoy, solo cambia la palabra indiciado a imputado. Léanla. La prescripción de la acción penal nunca podrá ser inferior a 3 años, 3 meses y solo podrá interrumpirla la captura del indiciado. Del artículo 85 de antes al 94 de hoy, lo único que cambió el legislador la palabra indiciado a imputado. Bueno, ¿qué dice aquí la ministra? Dice que este precepto de la prescripción de los 3 años, 3 meses, dice, establece, aquí está, miren, no sé si lo alcanzan a ver, que la prescripción se interrumpe con la captura del indiciado. Sin embargo, dicho supuesto, ojo, se refiere al momento en que es procedente llevar a cabo su detención. Esto es, ojo,
una vez que el Ministerio Público ejerció la acción penal y consignó la averiguación previa, de manera que este precepto se refiere a una etapa posterior a la consignación. ¿Les va quedando claro hasta aquí, amigas, amigos? Sí. ¿Sí? Sí, Lo que quiero claro. darles a entender, que a lo mejor esto es nuevo para ustedes, pero les repito, esto está desde el 2004, la exposición de motivos. Dice, si alguien les llega a decir, la prescripción de la acción penal nunca puede ser inferior a 3 años, 3 meses, si eso se los dicen en sede ministerial, invoquen esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia nos dice, Luis Antonio Fernández, ahorita le doy la voz. Si esta jurisprudencia nos dice que los 3 años, 3 meses aplica a una etapa posterior a la consignación, entonces no le aplica al Ministerio Público. No sé si voy siendo claro hasta ahí. Sí, claro, Adelante, Lic, maestro. Antonio. Yo no lo he entendido muy bien, pero no sé los otros compañeros. Ok. ¿Quién habló? ¿Luis Antonio Fernández habló? Leonel Flores. Lic Antonio, Luis Antonio Fernández Gutiérrez levantó Sí, la mano. sí, maestro, gracias. Adelante. Oiga, maestro, nada más, pues yo tengo una observación. Lo que pasa es que yo considero que, bueno, más bien difiero un poco de su observación porque la jurisprudencia que estamos analizando establece la prescripción de la acción penal tratándose de delitos culposos y refiere que con motivo del tráfico de vehículos. Yo considero que lo primero que nos va a hacer valer un juez, si intentamos hacer valer esta jurisprudencia en algún tema y vamos más allá del Ministerio Público, sino con un juez, considero que no la van a admitir porque van a establecer que por ejemplo, un delito de lesiones en su mayoría normalmente son dolosos. Entonces, desde el punto de vista ya cambiaría y no operaría para ese tipo de delitos, desde mi punto de vista muy particular. Entonces, considero yo que no operaría para poder establecer que a los 7 meses o al año prescribirían esos delitos, independientemente de las fechas que ahorita sacaron. Es cierto, entonces considero yo que sí seguiría operando el término de los 3 años, 3 meses, ¿no, maestro? ¿Alguien tiene, ahorita le contesto, Mirik, ¿alguien tiene alguna otra postura? ¿Comparten la Yo, postura? maestro, Sí, difiero del compañero. Los delitos de tránsito la mayoría de veces son culposos, no doloso. Y aquí a lo que usted hacía la pregunta, eh, quiero entender que no es completa al Ministerio Público, sino ya entra ahí al juzgador, ¿no? sí, miren, En la pregunta que usted hizo primero. sí, miren, si algún juzgador aquí en el estado de Jalisco o alguna autoridad les dice, oye, esta jurisprudencia es exclusiva para hechos de tránsito en delitos culposos, esta jurisprudencia solo aplica a hechos de tránsito. Ustedes pueden defender su postura. Los invito a que lean la exposición de motivos de la ministra Olga Sánchez Cordero. Son 100 hojas, 100 hojas de puro argumentación jurídica del por qué ella determina, y es una jurisprudencia y no hay ni una en contrario, ¿eh? O no hay algo que nos diga que esta jurisprudencia ya quedó sin efecto. Mire, es como si pensáramos, le pueden contestar esto a la autoridad, pueden decirle que el pensar que el artículo 85 de ese entonces, del Código Penal del Estado de Jalisco de ese entonces, y el 94 del actual, fueron creados exclusivamente para los delitos de hechos de tránsito. Eso sería absurdo. Eso no puede existir. Si no, la ministra ni siquiera lo hubiera invocado el artículo 85. Ella lo invoca como para hacerlo ver ante el conflicto que había. Les voy a explicar qué dice la exposición de motivos para que me entiendan mejor, o darme a entender mejor, perdón, darme a entender mejor. La exposición de motivos hubo un conflicto donde un ministerio público ejercitó acción penal por un hecho de tránsito antes de los 6 meses. Recuerden que los hechos de tránsito antes prescribían en 6 meses, cuando eran delito de daño en las cosas, y hoy también.
pero ahora no el de daño en las cosas, sino ya lesiones, homicidios, de, que sean delitos de hechos de tránsito. Ok, en 6 meses prescribe. Si el Ministerio Público no ejercita acción penal cumpliendo los requisitos, en 6 meses prescribe al Ministerio Público, pero en este caso, en este ejemplo, el Ministerio Público ejercitó antes de los 6 meses. Bien, cuando llega el juzgador, el abogado defensor le invoca la prescripción de la acción penal porque dice, juez, tú ya no tienes facultades porque prescribe en 6 meses la acción penal. Y tú, juez, te lo pusieron a disposición por un decir, no recuerdo la fecha exacta, pero por un decir, a los 10 meses te lo pusieron a disposición con la captura que ordenaste. Entonces, no te interrumpió porque no fue capturado, la prescripción siguió corriendo y a ti te lo ejercitaron a los 5 meses y tú hasta los 10 meses te lo pusieron a disposición, entonces ya te prescribió. Y otra sala, otro tribunal colegiado aquí en Jalisco, el mismo asunto, no los mismos hechos, un caso muy particular, y el otro juzgador, el otro tribunal colegiado resuelve de diferente forma. Dice, no, los 3 años, a mí no me prescriben 6 meses, o sea, ¿cuándo le va a prescribir la acción penal a un MP y a un juzgador si dice que son 6 meses? Si nos vamos así, vamos a pensar que los 6 meses le corre al juez, al MP y le corre al juez. Si no, entonces, ¿cuándo le corre al juez? ¿En cuándo? Si son 6 meses, ¿cuándo le va a correr al juez? ¿O qué término le vamos a aplicar al juzgador? Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero dijo, para eso fue creado el artículo 85 del entonces Código Penal del Estado de Jalisco, el anterior. Y ella hace la diferencia. Vuelvo a leer que el artículo 85, lo vuelvo a poner en pantalla, nunca podrá ser inferior a 3 años, 3 meses y solo le interrumpe la captura del indiciado. Y dice la ministra que ese término establece que la prescripción se interrumpe con la captura del indiciado. Ojo, sin embargo, dicho supuesto se refiere al momento en que es procedente llevar a cabo su detención. Esto es, y nos aclara la ministra, una vez que el Ministerio Público ejerció la acción penal y consignó la averiguación previa. O sea, el 85, hoy 94, le toca al juez una vez que el MP ya ejercitó acción penal. Esto es cuando los delitos prescriban, perdón, cuando la acción penal prescriba sobre los delitos menores a 3 años, 3 meses. De tal manera, dice la ministra, que este precepto se refiere a una etapa posterior a la consignación. Y luego ya que aclara, en ese sentido, tratándose de delitos culposos cometidos con tráfico de vehículos, el término de 6 meses contenido en el artículo 82 del Código Penal opera únicamente en la averiguación previa y se interrumpe con el ejercicio de la acción penal. De eso yo creo que no tenemos nadie duda. Por otra parte, el Ministerio Público, dice, por otra parte, por parte del Ministerio Público, y una vez consignado el expediente, ojo, y una vez consignado el expediente ante el juez de la causa, el término para que opere la prescripción es el previsto en el artículo 85 del Código Penal. Considerar que ese artículo 85 de los 3 años, 3 meses exclusivamente fue creado para los delitos de tránsito culposos, que la ley no lo dice, es algo que a lo mejor lo estamos haciendo, si somos la autoridad, a modo, para tratar de justificar algo injustificable. No sé si me di a entender, si no están muy familiarizados con esto, a lo mejor termino dándoles un deseo más de estudiar esto, pero no sé si fui claro con mi exposición. Sí, maestro, se entendió muy claramente. Gracias. Sí, bueno, esto es para ustedes, a dicho sea de paso, para que fortalezcan un poquito sus conocimientos. Somos abogados, habrá quienes digamos, no estoy de acuerdo, habrá quienes digamos, sí estoy de acuerdo, pero lo importante es hacerlo valer. Cuando tenemos alguna convicción, les invito a leer la exposición de motivos y lo importante es hacerlo valer cuando estemos plenamente convencidos. Vamos a compartir ahora. Aquí. Vamos a ver el tema de hace ratito que me dijeron, oye maestro, pero resulta de que
nos citan audiencia y nos mandan a métodos alternos, arreglarnos. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, todo bien, ¿Vamos maestro, bien? todo bien. Vamos bien, o los estoy haciendo más bolas, díganme la verdad. No, Pero de ahí hecho, les va. disculpe, en lo personal estoy aprendiendo cosas que no me enseñaron en la universidad. Claro, miren, yo soy partidario que para poder aprender a nadar, hay que meterse al agua, no desde afuera. ¿Quién sabe nadar sin meterse al agua? Yo me pregunto. ¿Quién aprendió a caminar sin haberse caído? ¿Quién de los boxeadores aprende a pelear o a luchar estando sentado afuera del ring? Hay que entrarle perdón por la palabra, a los trancazos para poder aprender. Hay que entrar, hay que disfrutar el conocimiento, disfrutar lo que uno aprende, y es la única forma con la práctica y con este tipo de pláticas que damos, que a lo mejor ya los estoy enfadando, pero es lo mejor que uno puede hacer, pues, porque a mí me gusta ayudar, al menos en lo que uno está convencido, ¿no? Mire, vamos a ver. El artículo 17 constitucional, pues es muy claro. Su reforma fue el 15 de septiembre del 2017, donde nos dice que las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y aquí es donde muchos nos aprovechamos y nos vamos a mediar, a solucionar el conflicto cuando nos citan a una audiencia inicial, tratando de respetar el 19 constitucional. Ya en una audiencia inicial ya estamos a disposición de un juez. El juez ya está obligado a acatar el 19 constitucional. Y el juez nos manda a mediar, o aquí en cualquier parte de la República, ¿eh? No, 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 eso no, a lo mejor aquí pasa o no pasa en Jalisco, pero pasa en cualquier parte de la República, porque he dado yo maestrías, doy maestrías en todo el país. Me ha tocado alumnos desde Cancún hasta Sonora. Tijuana, me ha tocado alumnos y todos coincidimos con lo mismo. Nos mandan a mediar sin haber aperturado la audiencia inicial. Bueno, dice aquí, y de aquí nos agarramos. Oye, pues sobre los formalismos procedimentales, sí, pero ¿qué nos dice el propio 17 constitucional? No afectes la igualdad entre las partes. Respeta el debido proceso, garantizando los derechos en el juicio. Bueno, hace rato me decía alguien, oye, ¿cómo si apenas me citaste para una audiencia inicial y me mandas a que me arregle con la contraparte al menos? Yo no sé si hay datos de prueba en la carpeta de investigación aptos, suficientes, idóneos para poder acreditar un hecho con apariencia de delito. ¿Qué pasaría si a ustedes, sus clientes, les dicen, oye, Lick, yo iba manejando un vehículo, no me fijé, te estoy seguro, no me fijé si traía yo el SIGA o el alto, es decir, la luz verde o la luz roja, porque andaba cansado de trabajar, pero no me acuerdo si yo me pasé el alto o no. Pero resulta de que el que con el que choqué y resultó lesionado, tampoco no sé si él traía el SIGA o el alto. Total que los dos chocamos y ahorita estoy aquí por lesiones culposas y a lo mejor el daño en las cosas. Bueno, llegan a audiencia porque el MP ejercitó acción penal y lo citan para la audiencia inicial. Y ya estando en audiencia inicial, alguien les dice, oye, pues mejor arréglense. Y ustedes a lo mejor ni siquiera tuvieron el tiempo de leer la carpeta de investigación, y si la leyeron y no se fijaron que venía un informe de causalidad vial. Ahorita les voy a decir qué dice ese informe de causalidad vial. Y tu cliente te dice, oye, yo no estoy seguro si fui o no responsable, pero la verdad no quiero problemas y ya quiero pagar. Bueno, yo te voy a cobrar lo mismo. Ustedes le dicen a su cliente, yo te voy a cobrar lo mismo si pagas o no, te voy a cobrar lo mismo. Si llevamos la audiencia o no, si pagas o no, te voy a cobrar lo mismo de honorarios. Tú sabrás si quieres pagar. No, Alex, si ya quiero pagar.
Y alguien levanta la mano en la audiencia y pide, oiga juez, pues mándenos a métodos alternos, ¿para qué desahogar la audiencia? Mándenos a mecanismos alternos, queremos llegar a un arreglo. Paga su cliente y tan tan se acabó el asunto, todos contentos. Ustedes como abogadas, abogados cobraron sus honorarios. Muy bien, pero ¿qué pasaría si después esa carpeta de investigación llega a mis manos o llega a las manos de otro abogado? Y al momento de leerla, se dan cuenta que el dictamen de causalidad vial decía, el perito, no puedo determinar quién de los dos fue el probable responsable o el que causó en la dinámica de los hechos este evento porque no cuento con evidencias, no cuento con cámaras de seguridad, de los semáforos, de los cruceros, no cuento con testigos, no puedo determinar cuál de estos dos fue el que pudo haber tenido la culpa. Y cuando un abogado le diga a tu cliente o tu ex cliente, oye, ¿por qué pagaste? No, pues que me mandaron a métodos. Pues, ¿qué crees? Si se hubiera aperturado audiencia y se hubiera escuchado que con los datos de prueba que hay, no había, ustedes pudieron haberlo defendido, a menos hacer la lucha. Oiga, juez o jueza, no hay dato de prueba objetivo, idóneo, pertinente, que haga suponer la probable participación de mi cliente en este hecho con apariencia de delito, porque hay un peritaje que dice que no se puede determinar y en las declaraciones de ambos imputados dicen pues que cada quien se echa la culpa el uno al otro, pero científicamente no se puede demostrar. Casi estoy seguro que con esos datos de prueba no se los hubieran vinculado a proceso, pero ustedes, o bueno, o los abogados ya pagaron. No sé si me dio a entender con ese ejemplo, porque es muy importante que sí se abra audiencia y que sí se lleve a cabo aunque sea que se escuche, a ver si hay datos de prueba. Pero no nomás lo digo yo, ahí les va el fundamento legal. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Díganme si tienen duda o los estoy enfadando, con toda confianza. Ninguna duda. Dígame. Nada de eso, maestro. Ok. La persona, o sea, se aferra a que no haya una audiencia, ¿también es respetable o qué se puede hacer en ese caso? O sea, que la persona dijera, no, no quiero meterme en rollos y quiero pagar. ¿Se respeta Perfecto. también eso o nos tenemos que ir a audiencia directamente o cómo se hace ahí? Miren, si la persona realmente está consciente que sí fue culpable y eso, pues ustedes como abogados, pues es lo que se hace, lo pueden permitir, pero sean conscientes de que lo que se está haciendo para lo que dice el legislador a nivel nacional es ilegal y les voy a decir por qué. Ahí les va. Vamos a ponerle aquí compartir. A ver, ¿ya están viendo ahí en la pantalla el trámite 190? ¿Trámite? ¿Qué dice? El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 190. Recuerden que si el Ministerio Público ya ejercitó acción penal, ya estamos en la cancha del juzgador. Si el Ministerio Público no ha ejercitado acción penal, recuerden que los métodos alternos los valida el MP. Pero ya que ejercita acción penal, ya el MP no es el competente para validar, sino el juzgador. No hemos abierto audiencia inicial, no se ha vinculado a proceso, se llega a un acuerdo reparatorio, como dice la licenciada, ya llegamos a un acuerdo reparatorio porque mi cliente quiso. Bueno, nomás sean sabedores que el juez cuando valide ese acuerdo reparatorio lo va a hacer en una etapa que genera un vacío, porque ni siquiera se ha abierto la audiencia inicial. ¿Qué nos dice el 190? Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados ¿por quién? Por el juez de control. ¿A partir de dónde? De la etapa de investigación. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? ¿De la etapa de investigación qué? La etapa de investigación Complementaria. complementaria Complementaria y por el completa por el Ministerio agente de Público. Ministerio Público, Sí, pero el hasta juez ahí. de El juez control. de control
el juez de control, ¿dónde lo debe validar el acuerdo reparatorio? En la investigación complementaria. ¿Cuándo inicia esta investigación complementaria? Cuando fue vinculado a proceso, cuando se le imputó, se le vinculó a... ¿Perdón? Se le vinculó a proceso, se dictó la medida cautelar y el cierre de investigación. Hasta ahí concluyó la audiencia inicial. A partir de la investigación complementaria, comienza a partir de la investigación complementaria. Y nos vamos al 211 del Código Nacional. Aquí se los voy a poner, miren. La investigación que comprende las siguientes fases. La investigación inicial, de esa no tenemos problema, es con el MP. Inciso B, ¿quién me hace el favor de leerla? La investigación complementaria comprende ¿desde cuándo? Desde la Desde formulación la de la formalización de la imputación imputación. y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Muchos cuentan el cierre del periodo de investigación complementaria, hasta su cierre lo cuentan desde cuándo creen, desde que se vinculó a proceso. Y la ley no dice eso. La ley nos dice que la investigación complementaria comprende desde que se formuló la imputación. Desde el día en que lo imputaron, desde ahí comienza el término para el cierre de investigación. Entonces, si nunca se le imputó y nunca se abrió la investigación complementaria, yo les pregunto, la validación que hace el juez allá en Guanajuato, o en Chihuahua, o en Mérida, Yucatán, ¿es legal o es ilegal? ¿Quién me dice, por favor? ¿Elección es ilegal? Es ilegal. Para mí es ¿quién comparte la opinión? Digo, estamos aquí en charla entre amigos, que acabo de aquí no sale, ¿eh? Estamos hablando y cada quien está exponiendo lo que consideramos, pero yo les estoy dando argumentos, les estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo interpreto y se los digo con la ley. Y se vale que ustedes me digan, oye, no, maestro, creo que no, o creo que sí. Me interesa mucho lo que ustedes me digan, porque me doy cuenta si estoy proyectando lo que estoy interesado en hacerles saber. O ya los enfadé, díganme con confianza. Sacar el tequilita ahorita, miren, ahorita nos echamos mejor un tequilita. ¿Vamos bien o cómo sienten? A ver, platíquenme, ¿sí sienten que vamos bien? Estamos Sí, entre amigos. todo bien, maestro. ¿Sí? Súper al 100, maestro. Estamos entre amigos. Bueno, y amigas, pues, quienes están ahí en... Ok, muchos dicen, oye, es que desde su primera intervención el juez puede invitar a las partes, sí, pero debe ser su primera intervención es en la audiencia inicial, no desde que lo cita, es desde la audiencia inicial. Miren, vamos a ver qué dice el artículo 188. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. En caso de, aquí ojo, en caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso hasta por 30 días. Les reitero, dice, ¿en caso qué dice? En caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso. Auto de vinculación. ¿Sí? No dice en caso de que te haya citado. Dice en caso de que te hayan dictado un auto de vinculación al proceso. ¿Qué nos dice la Ley Nacional de Mecanismos Alternos? También nos aclara y nos dice. No se oye, maestro. No, lo estoy diciendo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, todo bien, todo bien. Sí, se escucha. Ahí les va. Ahí están viendo lo que proyecté, el artículo 11. Dice, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos también nos dice,
Aún no, Dice, cuando el imputado, aún no. cuando el imputado Ya. haya sido vinculado a proceso, los intervinientes podrán optar por el mecanismo el mecanismo se desarrolla en el órgano adscrito a la Fiscalía o en el órgano adscrito al Poder Judicial, si lo hubiere. Ahí está. Ustedes valórenlo. Si lo que están haciendo y estamos haciendo es lo correcto. Si no es lo correcto y lo hacemos por comodidad porque hay mucho trabajo, bueno, pues cada quien encontramos la justificación adecuada. Pero estemos conscientes que lo que estamos haciendo, analícenlo si va acorde a lo que nos marca la ley. Es todo lo que yo les pido. No les pido a lo mejor que cambiemos el sistema o que cambiemos todo, nomás que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Va? Bueno, vamos a ver aquí ahora. No sé Maestro, si Yo quedó. tengo una duda. Ay, perdón. A ver, ¿quién? Adelante, escucho. creo que yo ya me quedé, perdón. Yo tengo una duda. A ver, tengo respecto, supongamos, hace rato estábamos hablando de los, bueno, de los tiempos, de la punibilidad, de la prescripción, de todo eso. Pero yo tengo una duda respecto a, en los grados de participación, al menos en el estado de Hidalgo, donde yo estoy, hay, Bien. dentro de los grados está la parte de un garante en delitos Así es. dolosos y, bueno, supongamos, en delitos dolosos pone una punibilidad. En delitos culposos marca Ujú. que se tome en cuenta sobre la mitad de la pena que está establecida en el mismo código. Pero en el grado de participación de garante, cómo se saca la punibilidad que hay sobre un delito. ¿Por qué el delito? Es un delito de homicidio culposo. Ajá, es un delito de homicidio Ok. culposo por un hecho de tránsito, como el que usted mencionaba hace rato. Creo que ya en Ujú. algún momento tuvimos El oportunidad garante usted y yo de platicar. El garante, pues es un es es el un dueño. operador de transporte público que queda a cargo de la unidad. Ajá. Él no es vinculado a proceso porque pues él estaba en Ajá. otro lugar al momento que sucedieron los hechos, pero aquí se podría tomar en cuenta como garante o se irían contra el dueño de la concesión de transporte público y cómo podríamos sacar la punibilidad que le corresponde por ser garante. Miren, muchos códigos penales aquí en el estado de Jalisco contemplan penas para vamos a llamarlo en teoría del delito, para el autor material, la persona que va conduciendo el vehículo. Esa persona, claro que es el garante. Garante significa que es el responsable, significa que es la persona que no puede violar el bien jurídico tutelado, que tiene un rol permitido. Cuando viola el rol permitido, es cuando incurre en algún comportamiento que puede configurarse en delito. Ese es el garante, el responsable. Hay garantes también que se consideran en esta materia, incluso también aquí en el estado de Jalisco nos hace mención que también se puede proceder en contra de los dueños de los vehículos, cuando son empresas. Se puede también proceder. Sin embargo, lo que nos dice aquí es la punibilidad, que es la pregunta que usted me realiza. La punibilidad es la misma aquí en Jalisco, pero no en otros estados. Ocuparíamos ver si en específico la tipicidad, es decir, el tipo penal en específico para un garante que no es el conductor, sino que es el dueño de la maquinaria, también va a responder y hay que ver qué penalidad le aplica. En este caso en particular, aquí me ha tocado ver que no se procede contra los dueños de los vehículos, sino por la vía civil. Y con la vía penal se van por el responsable de la unidad, por la vía penal, que es lo que pasa muchas veces cuando el propio conductor fallece, el que cometió el trailero, que hizo un accidente, falleció el mismo trailero porque explotó el tráiler. Entonces ya se van por la vía civil contra él, contra el dueño de la empresa, porque a lo mejor no contrató a la persona idónea, no contrató o porque le exigió que manejara muchas horas en el tráfico. Pero habría que ver allá en el estado donde se encuentra el IC si viene la tipicidad, es decir, el tipo penal y la penalidad acorde al garante
de respetar el bien jurídico tutelado, es decir, de no quebrantar ese rol permitido, como lo es contratar a una persona o que la unidad a lo mejor no estaba en óptimas condiciones porque no traía frenos, no traía llantas. Todas esas condiciones se puede proceder, pero hay que ver la tipicidad. Si gusta, ya me comunicará Lick por teléfono, me dirá ahí qué artículos del código vienen y ya con mucho gusto lo estudiamos. No sé si con esta respuesta quedó al menos conforme. Sí, un gusto como siempre, platicar con usted. Y sí, si tenemos oportunidad, claro que sí. ¿Ahí me escuchan? Ya. Bien, continuemos entonces. Vamos a compartir. Aquí estábamos en los formalismos. Aquí ya no tenemos tanto problema. Lo que quiero explicarles es, esto yo creo que ya lo saben, que el acuerdo reparatorio pues es celebrado entre la víctima, el ofendido y el imputado, que el MP lo puede aprobar siempre y cuando no haya ejercitado la acción penal. Si ya ejercitó la acción penal el MP y ya está en la cancha del juzgador y el MP lo cita, los manda métodos y se arreglan y el MP lo valida, no debe de ser así. Si el MP no ha ejercido acción penal, pues el MP puede validarlo y hasta ahí llegó el asunto. Dice la licenciada Betty una pregunta, ¿cuánto dura el taller? Híjole, pues ¿qué horas son? Ahí van a las 8. Pues ya, les prometo que ya vamos a terminar. Digo, o se apasiona uno, ¿no? Ahí les va. Para quienes puedan decidir cuándo ir a mediar un delito o no, tengan en cuenta siempre estos requisitos. Delitos que se persiguen por querella. ¿Qué es la querella? Es la petición de la parte ofendida ante una autoridad que se proceda en contra de alguien. ¿Cómo ubicamos los delitos de querella y los delitos oficiosos? Nuestro propio Código Penal nos dice al final del delito, al final del capítulo, al final del título del Código Penal nos dice, todos estos delitos se perseguirán por querella o a petición de parte ofendida. Es la única forma que vamos a poder determinar si un delito es oficioso o es de querella. El legislador aquí en Jalisco no nos deja que interpretemos cuál es de querella y cuál es oficioso. Siempre en el tipo penal, es decir, en el delito, nos pone si se va a seguir de querella. Si no dice que es de querella, es oficioso en automático. ¿Y qué es oficioso? Que el Estado está obligado a perseguir y a investigar el hecho punible, el hecho delictivo. Delitos culposos, por supuesto, todos los delitos culposos. ¿Qué pasaría si les hablan a las 3 de la mañana a un cliente? Oye, me fui de antro, tomé mucho, me subí a mis amigos, andaba bien borracho, me estrellé en Avenida Vallarta, aquí en Guadalajara, maté a 2 de mis amigos, atropellé a un cristiano, una persona, y choqué otro carro. La pregunta es, ¿se puede ir a mecanismos alternos este evento? ¿Quién me dice? Sí, ¿Por qué? porque fue Es un culposo, delito no doloso. culposo. Porque es culposo. Eso Me sí. ha tocado quien me dice, oye maestro, pero si él tomó y se drogó y todavía se subió a un vehículo, es doloso porque pues él ya sabía que no podía manejar. Pues no, él es un delito culposo porque para que sea doloso ocupa habérselo dicho a alguien o haber confesado él que lo hizo porque él tenía ganas de subirse a su carro y provocar un caos y lo único que lo animó fue tomar y drogarse. Ahí sí, a lo mejor les dijera, pues sabes que sí es doloso, pero mientras tanto no acreditemos eso, pues no deja de ser un delito culposo. Y luego como tercera, todos los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Un vehículo que está estacionado y alguien le quebra los vidrios, forza el switch y se lo lleva, ¿es un delito mediable, de acuerdo reparatorio o no? ¿Quién me dice? Sí, porque no Sí, ejerció violencia sobre las personas. correcto, Lick. Tiene que ejercer violencia sobre las personas y tiene que ser un delito patrimonial.
Es tan fácil como irse al capítulo de delitos patrimoniales. A ver, yo les pregunto, ¿el delito de cohecho o de peculado es mediable? Sí, ¿no? Sí, maestro. Sí, es Vamos a mediable. ver si sí. A ver, vamos a ver si sí. Al menos aquí en Jalisco vamos a ver. El delito de peculado no es de querella, ¿eh? Entonces, no es mediable porque sea de querella. Vamos al siguiente oportunidad. ¿El delito de peculado es culposo? Peculado No, es cuando doloso. un servidor público. Ok, no. Y es un delito patrimonial, el delito de peculado. Hay quienes dirán, oye, el bien jurídico tutelado, el servidor público, pues se aprovechó de algo y obtuvo un beneficio, sí, un recurso económico, pero tendríamos que ir al capítulo aquí del Estado de Jalisco, si no me equivoco, es el capítulo séptimo, que nos habla de los delitos, mm, el séptimo nos habla de los delitos de hechos de corrupción. Y aquí en Jalisco, en el Código Penal, nos habla también un capítulo de los delitos patrimoniales. Entonces, no entra en un delito patrimonial. Y luego, el bien jurídico tutelado, siempre vean el bien jurídico tutelado. En un delito de peculado, el bien jurídico tutelado no es el patrimonio, ¿eh? Aunque sí hubo una afectación, pero no es el patrimonio, sino el buen comportamiento del servidor público, de la no afectación hacia las instalaciones, hacia las instancias gubernamentales. No sé si vamos quedando claros, ¿sí? Entonces, siempre que quieran diferenciar un delito, si es mediable o no, váyanse al artículo 187 del Código Penal, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ustedes lean el artículo que quieren saber y pregúntense, ¿es de querella? Sí, sí es de querella. Con eso, con que dé uno. De estos tres, con que dé uno. Con eso tienen. Hoy es un delito culposo. Yo les pregunto, ¿el traer droga es mediable? Vamos a ver. ¿Es un delito de querella el traer droga? No, es oficioso. No, es ¿El traer oficioso. droga es un delito culposo? Pues si yo fuera el abogado, les dijera, pues mi cliente no se dio cuenta y ahí de pronto lo traía el tráiler lleno de marihuana, pues no, ¿va? Entonces no, no es culposo, es un delito doloso. ¿El traer droga es un delito patrimonial? No. Entonces, ¿qué creen? No entra en ninguno de estos tres. Perdió la oportunidad el delito de posesión simple de droga de ser mediable, porque no encuadró en ninguno. Con que hubiera encuadrado en uno, ya tenía la oportunidad. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, que cada delito que vayan a ver si es mediable, porque es bien importante no cometer ese error. Como abogados van, piden que los manden a métodos alternos cuando el delito no lo amerita. Entonces, Entonces ustedes también el nunca se delito de equivoquen en portación de eso. arma, ¿El delito de maestro. portación de arma es un delito de querella? No, no es a petición de parte, imagínense, no. Es oficioso, el Estado está obligado a que no traigamos armas, salvo las excepciones con permisos, pues. ¿Es un delito culposo el traer arma? No, no, es doloso. ¿El dolo qué es? Que lo previne, lo quise, lo acepté y lo ejecuté. Quise y esperé el resultado y deseé el resultado. Ese es el delito doloso. ¿Es un delito patrimonial el portar arma? No, entonces tampoco es mediable. ¿Algún otro ejemplo que quieran poner que tengan duda? ¿Ninguno? Bueno, aquí ya hablamos esto de la primera intervención del MP, es antes de ejercitar acción penal y ya después de ejercitada le toca al juez. Aquí vemos pues que cuando el artículo 189 nos habla que tenemos que hacer si es pago de los acuerdos reparatorios, queremos llegar a un arreglo, pues si no ponemos tiempo, nos vamos a un año. Y el 190 es lo que les decía hace unos momentos, que la ruta B es a partir de la investigación complementaria cuando el juez la puede aprobar. Y el 190 nos habla de la aprobación del juez
de las obligaciones que contraídas no resulten notoriamente desproporcionadas. Es decir, el juez, ¿qué es lo que valora? Que un acuerdo reparatorio se haya hecho en una condición proporcional, puede ser a la reparación del daño, puede ser a lo que pretendía el ofendido, que sea proporcional. Imagínense en un homicidio culposo que quieren pagar 100,000 pesos cuando la reparación del daño es de 5,000 días de salario o 5,000 días de unidad perdón, 5,000 de UMAS, unidad de medida de actualización. Estamos hablando a veces de 500,000, 700,000 pesos. Y la persona a lo mejor quiere pagar el imputado 100,000 o 50,000. Y el ofendido dice, no, pues con eso me doy o eso es lo que quiero. Pero el juez está obligado a llamar a las partes y decirle, oye, eso que te están pagando, ¿estás consciente, Ministerio Público o asesor jurídico, ya le hice saber a la víctima que tiene derecho a que le paguen casi 1,000,000 de pesos? Sí, ya lo supo, ya está enterado. Oiga, Víctor, ofendido, ¿usted acepta los 50,000? Sí. ¿Me puede decir por qué para saber que al menos usted está consciente? Es que es amigo de mi hijo, no era su intención matarlo y la verdad no queremos que nomás me ayude con los puros gastos funerarios. Ahí queda a criterio del juez aprobarlo o no. No sé si fui claro con ese ejemplo. Y que la igualdad, el juez debe de verificar la igualdad entre las partes, que estén debidamente asesoradas ambas partes, bien representados, para que no haya abusos o sorpresas. Y la voluntariedad, saber si realmente hay una coacción, coerción, amenaza sobre alguien que esté aceptando el acuerdo reparatorio. Y bueno, nos habla de la elección, la unidad, es lo que les decía el artículo 18, lo de la prescripción de la acción penal, que los pueden derivar ante un órgano de la Fiscalía o algún órgano del Poder Judicial en cualquier parte del país. Y cuando tengan detenido a su cliente, pues la ley nos dice que debe estar en libertad para que esté en libre decisión de elegir si quiere hacer un acuerdo reparatorio o no. En la práctica muchas veces no se lleva así, pero pues aquí es de elección de cada abogado, saber si está detenido y detenido firma el acuerdo reparatorio, bueno, pero la ley dice que tiene que estar en libertad para que esté libre de coacción y que su voluntad sea libre para pagar y no preso. Y se puede pedir una revisión de la medida cautelar si ya está vinculado a proceso con el juez de control, de acuerdo al artículo 161, siempre y cuando no sea una prisión oficiosa, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta aquí, amigas, amigos? ¿Todo bien, maestro? Ya los voy a dejar para que ya se vayan a hacer sus cosas o a dormir. Dice aquí, bueno, las leyes que les invoqué es el Código Nacional, la Constitución y la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, Solución de Conflictos. Esta clase creo que está quedando grabada. Ya si alguien no se chuy ahí, si alguien quiere tenerla o algo, pues ya es cuestión de que se vean con Chuy. Con esto concluyo. Espero no haber terminado de confundirlos más. Espero poder haber cubierto a lo mejor algunas circunstancias que a lo mejor no tenían en cuenta, que ahí están desde que se creó este Código Nacional. Y estoy abierto a lo que ustedes ahorita preguntas, dudas, algo que quieran comentar, reclamos. Gracias, maestro Yo David. solamente agradecer su Siempre, como siempre ha sido explicativo, valiosa la verdad. aportación, maestro, y Muchas gracias, profe. Buenas noches. No, pues gracias. Muchas gracias, maestro. A pesar Uy, de que ¿alguna yo no instrucción? veo nada de penal, la verdad es que me llama la atención siempre que sea un taller de usted, Lick. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Chuy, ¿alguna indicación? ¿Algo? No, mi Muchas querido gracias. maestro Luis David, nada más agradecerles a todos los que están presentes y decirles lo que comentaba nuestro ponente. La clase se va a subir a la página, ya les decía al principio que si querían seguirnos en el perfil de Facebook, tenemos algún material y esta clase o esta charla magistral, como la acabamos de ver, va a estar ahí en ese lugar
anclada ahí en el perfil de Facebook. Gracias, maestro Luis David, y gracias a todos por No, pues participar. gracias a ustedes, a todas y a ustedes por estos momentos que le dedicaron y por tomarme la paciencia de atenderme. Muchas gracias y que descansen y esperemos vernos pronto en en otros talleres. Maestro Muchas Luis gracias, David, ¿le maestro. puedo marcar ahorita? Sí, Sariñana, adelante. Gracias, Lick. Agradezco Saluditos. mucho la atención. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todas y a todos. Un placer, como siempre. Que tengamos buenas noches a todas y todos.